damos gracias, Dios Todopoderoso, porque has estado con nosotros. Gracias porque el día de hoy nos concede, Señor, la vida y la oportunidad de escuchar una vez más tu palabra. Gracias porque tú sabes, Señor, que nuestro espíritu tiene la necesidad de escucharte, de ser nutrido con tu bendita palabra, y tú nos sigues dando la oportunidad de hacerlo a pesar de que no podemos estar en los templos. Te ruego que en esta mañana tú estés con cada uno de nosotros, que seas tú, bendito Espíritu Santo, quien habla a través de mi vida, y que nos enseñes todas aquellas cosas que quieres que el día de hoy aprendamos, que las podamos guardar en nuestra mente, Señor, pero sobre todo en nuestro corazón. Quédate con nosotros, te lo suplico, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que comencemos con nuestro tema. Yo te invito a que alabes a nuestro Señor. Si tú haces la cuenta, hace muchos días que no hemos podido ir al templo, y a lo mejor tú no has cantado tantos coros como hacías habitualmente los días domingos y jueves y todos los demás días que ibas al templo, pero en esta ocasión tenemos esa oportunidad, y aunque estemos en nuestra casa podemos hacerlo. Yo te invito a que le hables a tus hermanos, a tu mamá, a tu familia, para que junto contigo puedan alabar el nombre de nuestro Señor. Dios les bendiga. Les invito a que juntos podamos recordar el texto que se encuentra en Salmos 119, 105, que dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y les invito también a que entonemos el canto número 37 del himnario de los niños, que dice: la Biblia es cual martillo. La Biblia es cual martillo que parte la roca en dos, es lámpara que alumbra como faro de tempestad, espada de dos filos, espejo la Biblia es, bendito libro de mi Dios, tú eres para mí, semilla que germina como entre el corazón, cual carne y leche hará crecer a todo el que la lee, el agua que nos limpia y nos da la seguridad, que Cristo es nuestro Salvador, la Biblia es para mí. Y asimismo les invito a que entonemos el canto que dice: yo tengo un tesoro precioso. Yo tengo un tesoro precioso, por gracia de Dios me guardaron, compañeros seremos, mi Biblia y yo. Yo tengo un tesoro precioso, por gracia de Dios me guardaron, compañeros seremos. Para terminar, les invito a que entonemos el canto que dice: yo pequé, pero Dios me ama.
en mi decoración de este día estoy rodeada de muchos libros, y es que en los libros encontramos muchas cosas maravillosas. Podemos encontrar cuentos de fantasía, historias muy impresionantes. También podemos encontrar hechos que pasaron en nuestro mundo de verdad en tiempos pasados, en nuestros libros de historia. Podemos aprender matemáticas, español, ciencias, todo lo que se te ocurra lo podemos encontrar en un libro. Y los libros por sí mismos son maravillosos. Existen algunos libros muy famosos, como uno que tengo por aquí, que es El Principito. Este libro es tan famoso que se ha impreso en muchos idiomas y la gente, a pesar del tiempo que lleva publicado, lo sigue comprando. Incluso quizás a ti te tocó que en tu escuela te pidieron leerlo, porque así de importante es para la cultura. Y como este libro han existido muchos otros, como la Ilíada y la Odisea, El Quijote de la Mancha y muchos otros libros que son muy famosos. Pero el día de hoy vamos a hablar de uno que es singular, es decir, que es único, que no tiene comparación, porque a pesar de que estos libros que te comentaba se han impreso en mucha cantidad y se han vendido mucho, este libro del que vamos a hablar hoy es el más vendido en la historia. ¿Y sabes de qué libro te estoy hablando? Pues ese libro es la Biblia. Como te decía hace un momento, es un libro maravilloso, y es maravilloso por muchas razones. ¿Tú sabes de qué manera se comenzó a enseñar la palabra de Dios? Pues fíjate que en el principio, antes de que existieran los idiomas escritos, antes de que existieran las letras como ahora las conocemos, el pueblo de Israel, los judíos, transmitían la palabra hablándola. Una persona, cuando se hacía adulta y se volvía papá, tenía a sus hijos, tenía la responsabilidad de enseñarles a sus hijos la palabra de Dios, y esos hijos tenían también la responsabilidad de guardar toda esta enseñanza en su mente, pero sobre todo en su corazón, para que ellos, cuando fueran adultos y también tuvieran a sus propias familias, pudieran transmitir esa enseñanza. Después de esto, cuando comenzó a aparecer la escritura y los lenguajes escritos, la Biblia comenzó a escribirse sobre piedras. Y era una tarea muy complicada, porque imagínate, la piedra es muy dura y tenían que usar herramientas especiales para poder ir grabando cada una de las letras, y además era muy pesado, no era algo que pudiéramos cargar. Nosotros, cuando vamos al templo, tomamos nuestra Biblia y nos vamos, ¿verdad?, en el transporte público o en el coche, pero imagínate llevar una piedra contigo, era imposible. Solo algunos tenían acceso a esto, precisamente por lo difícil que era de llevar de un lugar a otro, que era de manejar. Otros materiales en los que fue escrito con el paso del tiempo fue sobre papiros. El papiro era una especie de papel, pero que estaba hecha a base de algodón. El algodón es la tela con la que se hace nuestra ropa, y era también muy difícil de producir, y no cualquier persona tenía acceso a estos materiales porque eran costosos. Pero en este tipo de material se escribió también la Biblia, y en las escrituras leemos muchas veces que nos habla acerca de los rollos. ¿Tú has visto eso? En los libros de Salmos, de Reyes, de Crónicas, nos habla acerca de rollos, pues era en donde estaba escrito la Biblia. También se escribió sobre piel, aunque en este momento yo no tengo un trozo de piel. Estaremos poniendo en la pantalla uno para que tú lo veas, y sabrás que sobre esa piel de los animales, cuando ellos tenían quizás una vaca, por ejemplo, y la mataban para alimentarse, aprovechaban esa piel, la limpiaban perfectamente y la trataban de una manera en la que se volvía apta para escribir sobre ella. Y entonces comenzaron a hacer todo esto. Cuando en ese tiempo se escribía la Biblia en todos estos materiales, como te decía hace un momento, era muy difícil que las personas pudiesen tener acceso a ellas.
Tenían que ir, por ejemplo, el pueblo judío tenía que acercarse a la sinagoga y no cualquiera podía tomar los rollos y leerlo. Eso era algo que estaba destinado a los sacerdotes. Con el paso del tiempo y el crecimiento del evangelio, se fueron haciendo copias ya en una especie de papel, pero eran copias a mano, y existían personas que pasaban toda su vida estudiando las letras para poder hacer copias exactas de estos textos y poder difundirlas a otras personas, a las iglesias. Pero en el año de 1440 pasó algo maravilloso para la Biblia, y ese hecho fue la invención de la imprenta. La imprenta es una máquina que imprimía, como dice su nombre, las letras sobre papel, y eso quiere decir que solo se ponía a funcionar y se podían hacer muchas copias en poco tiempo. Y el primer libro que se imprimió en esta imprenta, ¿sabes cuál es? Pues fíjate que el primer libro fue la Biblia. Y gracias a ese invento, hoy cada uno de nosotros tenemos por lo menos una Biblia en nuestra casa. Quizás en tu casa hay muchas más, y tenemos mucha diversidad de Biblias. Y eso es una gran bendición para nuestra vida, el poder tener acceso a la palabra de Dios. Y el día de hoy quiero compartirte 6 datos maravillosos acerca de la Biblia. El primero de ellos es su origen singular. Este libro que nosotros conocemos como Biblia en realidad es un conjunto de 66 libros. Eso quizás tú ya lo sabes. Y cada uno de ellos fue escrito por diferentes personas. Alrededor de 40 autores escribieron la Biblia. Eso quiere decir que entre ellos no se conocían. Algunos sí, algunos eran de la misma época, eran incluso, podemos decir, de la misma edad, pero muchos otros jamás conocieron a las personas que habían escrito los primeros libros. Por ejemplo, el apóstol Pablo no conoció a Moisés porque habían pasado muchos años entre que uno y otro habían nacido. Y sin embargo, cuando nosotros vemos la Biblia, la leemos, vemos que en ella se habla siempre del mismo tema, que el apóstol Pablo nunca contradice a Moisés, ni contradice a Isaías, a Jeremías o a muchos otros autores. Y eso es porque su origen es divino. Es decir, que Dios inspiró a cada uno de estos 40 hombres para escribir lo que en ella está. El segundo hecho maravilloso es que la Biblia fue escrita en un periodo aproximado de 1500 años. Como te decía un momento, eso quiere decir que Moisés, el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, y el apóstol Juan, quien escribió el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, ni siquiera tuvieron la oportunidad de conocerse porque entre ellos pasaron muchos años de diferencia. Tercero, la Biblia es el libro más vendido en la historia. Desde que se inventó la imprenta, como te comenté hace un momento, hasta la actualidad, no ha habido ningún libro en la historia que se haya vendido más que la Biblia. ¿Te acuerdas que al principio te conté acerca de libros como el Quijote, la Ilíada y la Odisea, y te dije que esos eran libros muy vendidos? Pues la Biblia supera por mucho a estos libros. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hay alguien que está recibiendo la palabra de Dios. El dato número 4 es acerca de las profecías. Dentro de la Biblia encontramos muchas profecías. Una profecía es una palabra o un mensaje acerca de algo que se va a cumplir en el futuro. Estas profecías, en el momento en el que se escribieron, todavía no se cumplían, pero muchas de ellas ya se han cumplido. Por ejemplo, en el libro de Isaías se nos profetiza acerca del nacimiento del Mesías, y cuando empieza el Nuevo Testamento con los evangelios, vemos esa promesa cumplida en la persona de Cristo. Y entonces, de esta manera, ha habido a lo largo de la historia del pueblo de Israel algunas profecías que ya se han cumplido.
Y también podemos encontrar profecías que están por cumplirse, por ejemplo, las que encontramos en el libro de Apocalipsis. Pero nosotros, como su pueblo, a pesar de que no lo hemos visto, creemos con toda fe y con toda seguridad que esas profecías serán cumplidas porque fueron palabras que vienen de nuestro Dios. El siguiente dato maravilloso es su supervivencia sobrenatural. ¿Tú sabes que a lo largo de la historia se ha perseguido al pueblo de Dios? Y desde el principio que inició la iglesia cristiana, también a ellos se les perseguía. El pueblo romano trataba de acabar con ellos y de erradicar, de exterminar todo lo que tuviera que ver con ellos. Y dentro de estos se encontraba la Biblia. Los textos que yo te dije hace un rato, que se escribían a mano y que se difundían entre las iglesias de ese tiempo, pues esas cartas, esos escritos eran los que querían destruir para que nadie supiera nada acerca de la palabra. Y sin embargo, se encontraron algunos restos de estos textos y por eso hoy podemos tener un texto bíblico. Mucho tiempo después, por ejemplo, cuando la Segunda Guerra Mundial, también se buscó destruir todo lo que tuviese que ver con la Biblia. En países como China, como Medio Oriente, en donde se persigue el cristianismo, constantemente están quitándoles a las personas sus Biblias, tratando de destruir el mensaje, y sin embargo vemos que ha sobrevivido a todas esas persecuciones, que sigue estando en nuestras manos este texto sagrado. Y el dato número 6 es acerca de su poder milagroso. No quiere decir esto que la Biblia tenga poderes, ¿verdad? Ni que si yo la toco me voy a sanar o me va a dar dinero. No nos referimos a eso. Pero sí nos referimos a que tiene el poder de transformar la vida de las personas, y no porque el papel haga algo, no porque el material con el que está hecho tenga algún poder, sino porque el contenido, las palabras que leemos son palabras de vida. La Biblia nos habla acerca de lo que Dios hace, y dice la escritura que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo del corazón. Y con esto yo te quiero decir una cosa: todos estos datos que yo te he dicho en este día son muy maravillosos, son impresionantes ver cómo es que nuestra Biblia, que la que tenemos hoy en nuestras manos, ha pasado por muchas cosas para poder llegar a donde está. Pero lo más importante, lo más maravilloso que tiene la Biblia es su tema central. Y su tema central es el amor de Dios para con nosotros, que además reflejó en la persona de Cristo. Toda la Biblia, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, nos habla acerca del amor de Dios para con nosotros, pero también nos habla sobre la necesidad que tenemos nosotros de llegar al Salvador, que es Cristo, y arrepentirnos de todos nuestros pecados para ser salvos y así poder disfrutar de todas las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Es por esta razón que nosotros al principio en nuestra alabanza cantábamos este coro de yo pequé, pero Dios me ama. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante que encontramos en la Biblia. Lo más maravilloso es que Dios a través de su palabra nos da salvación. Pero viene una pregunta: ¿cómo podemos acceder, cómo podemos llegar a esa salvación? Pues como lo vimos hace un momento, en la actualidad tenemos muchas Biblias, ¿verdad? No solamente tenemos una, a veces tenemos varias en nuestra casa, y además en la actualidad existen muchas versiones. Tenemos la Reina Valera 1960, que es la que leemos generalmente en nuestros templos, pero ahora existen Biblias con lenguajes más actuales para que los podamos comprender. Tenemos Biblias
que son de estudio, tenemos Biblias que son especiales para niños y que buscan que ustedes como pequeños puedan entender de una mejor manera la palabra del Señor. Pero ¿qué crees? Que todo esto, que el que yo tenga 10 Biblias en mi casa o que solo pueda tener una, no significa nada si yo no tomo mi Biblia, la abro y la leo. Es muy importante que yo haga esto, porque de otra manera no importa cuántas Biblias pueda tener yo acumuladas en un estante, guardadas. No importa si es la Biblia más cara, si tiene dibujos, si tiene información extra a la que otras Biblias tienen. No sirve de nada si yo no estudio la palabra del Señor. Y a pesar de que en ella está el alimento que nuestro espíritu necesita, de que en ella está esa salvación, esa promesa de la salvación para las personas, si nosotros no nos alimentamos, no sirve de nada. Así que nuestra labor es estudiar la palabra. Dice la misma escritura que la escudriñemos. Y escudriñar no solo es abrir nuestra Biblia en donde sea y comenzar a leer. Escudriñar es poder estudiar a profundidad lo que dice la palabra. Y quizá tú pienses, es que yo soy muy pequeño, ¿cómo voy a estudiar la Biblia si a veces tiene palabras que son muy difíciles y no entiendo? Si a veces me dice cosas que me cuestan trabajo comprender. Pues yo te invito a que hagas dos cosas muy importantes. La primera es pedirle a Dios en oración que te ayude a entender lo que dice su palabra. La Biblia nos enseña que si alguien no tiene sabiduría, dice que si alguien está falto de sabiduría, la pida a Dios y Él se la dará. Y la segunda cosa que puedes hacer es que puedes preguntarle a tus papás, a tus instructores, a tu pastor, para que ellos te expliquen lo que está en la palabra y para que así tú puedas crecer, para que tu espíritu crezca, para que tu fe en Dios crezca y para que puedas estar cada vez más seguro de lo que crees, de en quién has creído. Y bueno, ahora yo te invito a que hagas junto conmigo una oración para que le demos gracias a nuestro Dios por su palabra y porque nosotros podemos tenerla al alcance de nuestras manos, y también para pedirle que Él nos ayude a entenderla, a guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón y sobre todo a llevarla a cabo, a practicarla. Así que cierra tus ojos y hagamos esta oración. Bendito Dios, te doy muchas gracias, Señor. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque tenemos en nuestras manos tu bendita palabra. Porque tú sabes, Señor, que en el mundo existen personas para quienes aún no se ha escrito en sus idiomas, para quienes es difícil tener acceso a la Biblia porque son perseguidos, porque se les quitan sus Biblias, porque ellos son asesinados a causa del Evangelio y tienen que recurrir a muchas otras formas de poder continuar con el estudio. Gracias por esa bendición que nosotros tenemos, Señor, pero en este día yo te ruego de una manera muy especial que tú nos permitas aprovechar esa bendición que tú nos has dado. Que si tú por misericordia nos das la oportunidad de tener una Biblia en nuestra casa, permitas que cada uno de nosotros seamos estudiosos de tu palabra, que la busquemos, que tengamos hambre de leerla, que tú nos des también sabiduría, te ruego, Señor, que tú nos des la capacidad de comprender lo que dice tu palabra y que pongas en nosotros ese deseo constante de leerla, de estudiarla, de ser alimentados con ella y también, sobre todas las cosas, de practicarla, de actuar conforme a lo que en tu palabra está escrito, bendito Salvador. Te lo ruego en el nombre de tu bendito Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. El texto áureo de este día lo podemos encontrar en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16, y dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Para nuestra manualidad vamos a hacer nuestro propio papiro
Y vamos a necesitar hojas blancas, pegamento, café soluble es el que utilizamos para preparar en nuestra taza directamente, un poco de agua, muy poquitita porque si no queda muy líquido y se puede romper nuestro papel, una brochita para pintar, si no tienes brochita puedes usar un pincel también, y gasas. Si no tienes gasas en tu casa, no te preocupes, te voy a dar otra opción para que puedas hacer tu papel. Lo primero que tenemos que hacer es que a nuestra agua le vamos a poner el resistol. Tienen que ser más o menos partes iguales de agua, la misma cantidad de agua que de resistol. Ya que está el resistol, vamos a tomar una cucharita chiquita, no muy grande, porque no vamos a hacer una cantidad muy grande de café. Yo estoy usando estas que son como para el pastel de plástico. Y vamos a tomar nuestro café. Y se lo vamos a poner a nuestra mezcla. Tienes que pedirle permiso a tus papás para poder agarrar este café y no te lo vayas a comer porque el pegamento te puede hacer daño, aunque huela muy rico. Y lo vamos a mezclar muy bien hasta que ya no se vean restos del café ni del pegamento. Estas son las gasas, pero acuérdate, si en tu casa no hay, no te preocupes, vamos a enseñarte otra opción. Lo que tenemos que hacer primero es abrirla y la vamos a estirar porque siempre viene doblada, entonces hay que estirarla de todos los dobleces que tiene para que podamos colocarla sobre nuestra hoja. Una vez que la estiramos, la vamos a poner sobre la hoja donde la vamos a pegar para que veamos que tome las medidas. Y así tenemos que cubrir toda la hoja. Ya que cubrimos con nuestra gasa toda nuestra hoja, lo siguiente que vamos a hacer es que con nuestra brochita vamos a tomar un poco de la mezcla que hicimos con el agua, el café y el resistol y vamos a comenzar a pegarlo. Tienes que agarrarlo porque al principio se te va a ir para todos lados. De a poquito vamos a ir pegando toda nuestra gasa sobre nuestra hojita. Con muy poquita cantidad porque acuérdate que estamos usando una hoja de papel y las hojas son muy delgaditas, entonces si ponemos mucha de nuestra mezcla se puede romper. Y así vamos a seguir hasta que la hayamos cubierto por completo. Terminaste de cubrir toda tu hoja del café, la vas a levantar con mucho cuidado y así como está la vas a llevar a un lugar donde se pueda secar, que esté derecho para que no se vaya a deformar nuestra hoja. Va a tardar algunas horas en secarse, es un poco tardado pero queda muy bonito. Mira, yo tengo aquí una que ya está seca y cuando ya esté seca puedes escribir sobre ella tu texto. Si no lo quieres escribir también puedes hacerlo sobre una hoja normal primero, lo recortas y luego lo pegas sobre el papiro. La otra opción que te decía para hacerlo si tú no tienes gasas en tu casa es que tomes una hoja de papel, es como esta es la opción. Toma una hoja de papel blanca y la vas a hacer bolita, la vas a arrugar lo más que puedas y después la vas a estirar bien, igual lo más que puedas y con la misma mezcla que hicimos de café y tu brochita vas a pintarla como si la pintaras toda tu hoja y también tienes que dejarla secar y después también queda muy bonita, mira, también parece como un papel antiguo y en ella vamos a escribir nuestro texto. Acuérdate que se encuentra en Colosenses capítulo 3 versículo 16. Y eso ha sido todo por este día. Si tú realizas tu manualidad, recuerda que puedes mandársela a tu instructora para que ella se la haya llegar a la directiva o si no directamente a la página de Facebook para que podamos compartirla. Deseo que Dios te bendiga durante esta semana, que te guarde a ti y a tu familia y que pronto podamos volver a nuestras iglesias para estar todos reunidos. Dios te bendiga.